En la elección del 2024 para la presidencia, López Obrador, expresidente de México, presidente de México en ese momento, se metió descaradamente en el proceso electoral, lo cual es un delito que debería invalidar todo lo que ganó Morena. Y era tan clara la intromisión de López Obrador como una persona descarada, enferma mental, psicópata, de que se metía hablando, todos lo vieron, hablando en su conferencia matutina, criticando a la candidata de la oposición, a Xochitl Gálvez, descaradamente criticando, cosa que no le correspondía. Y hablando bien de sus candidatos, hablando muy mal de la oposición, hablando de sus obras. En los procesos electorales, presumir las obras es con unos fines de influenciar a la gente. Todo el mundo se dio cuenta del descaro con que López Obrador violó la ley electoral, porque para Obrador la ley no vale. Un día dijo, no me digan que la ley es la ley, no vale, pero no solo para Obrador, para todos los de Morena. Inclusive era tan descarada la forma en que Obrador se metía en el proceso electoral, siendo violatorio de la ley, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigido por Mónica Soto, una obradorista que Obrador puso en ese cargo, dijo que no podían meterse el señor Obrador de esa forma en el proceso electoral. Se siguió metiendo Obrador y le dijo el Tribunal Electoral que si se volvía a meter de esa forma, podían sancionarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Que se volvió a meter. ¿Y qué hizo el Tribunal Electoral? No lo sancionó. Y eso siempre ha sido en el régimen de Obrador. Obrador puso, cuando iba a ser el proceso para la revocación de mandato, Obrador no podía anunciarse, ni Morena podía anunciarlo, porque el que estaba a sujeto de proceso era Obrador. Y todo el mundo vio y todo el mundo supo que había letreros por todo el país que decía que siga AMLO. Pero en todos lados, y había unos anuncios espectaculares gigantes donde decía la cara de Obrador y que siga AMLO, con una sonrisita de maligno Obrador, que siga AMLO. Eso lo vio el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo sancionó, anuló las elecciones, hizo algo, no hizo nada. ¿Por qué? Porque el delito en todas sus formas en el gobierno de López Obrador se hizo normal y la gente se habituó a ver delitos como si nada. Había matazones y masacres por todos lados y para la gente era algo normal. Porque un demonio como López Obrador hizo que la delincuencia fuera normal. Ya no era motivo de espantarse, ya era normal. Nada más protégete, ¿verdad? Pero que en aquella colonia hubo una matazón. Ah, sí, qué bien. Hay que evitarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley cuando Obrador estuvo presente? Decir, no está bien, está mal que haya esos delitos, los vamos a investigar. ¿En qué consistía los vamos a investigar? No le hagan caso. Sí, está bien, hay delitos, los vamos a investigar. ¿Qué es lo que pasó cuando se encontraron campos de exterminio? Son campos de exterminio que hizo la alianza López Obrador Morena con la delincuencia. Se descubrió, se demostró con madres buscadoras que no son del PAN, del PRI, de la oposición, son madres buscadoras de la sociedad, demostraron que eran campos de exterminio porque había, además de 200 zapatos, pares de zapatos, había credenciales de elector enterradas, huesos enterrados y se habían calcinados. Había todas las pruebas. Cuando se descubrió el campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, ¿qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum de Morena, presidenta de México de Morena? ¿Qué dijo? Voy a enviar
al fiscal Gertz Manero a que investigue. ¿Qué quiere decir ese mensaje? Que va a decirle a Gertz Manero que vaya a hacer todo lo posible por decirle a la gente que no es un campo de exterminio, por decirle a la gente que no hay ningún problema, por decirle a la gente que los culpables de eso son los del gobierno del estado de Jalisco, porque ahí se dio, cuando es un hecho, un delito federal que le compete a México, a la presidencia, a la Guardia Nacional. Pero ¿qué es lo que va a hacer ahora Morena en el proceso, este proceso de la elección por votación en la reforma electoral del Poder Judicial? Que ya se descubrieron todas las anormalidades posibles. Ya se descubrió que son puros candidatos puestos por Morena. ¿Cuál proceso electoral? ¿Cuál cuestión de mejorar la justicia, el proceso electoral para el Poder Judicial? Ya se descubrió lo más grave, que van a participar personas, jueces o ministros que son defensores de delincuentes, comprobadísimo. A diferencia de las acusaciones que Obrador y Morena siempre le ha hecho al PRI y al PAN, que nunca ha dado datos, por pura suerte agarraron a García Luna, que sí es una persona que cometió corrupción, pero es el único caso, y no lo agarró Morena ni la presidencia, lo agarró Estados Unidos. Pero ante ese caso de García Luna, siempre lo usa Morena para hablar de la corrupción de otros partidos. Pero por ese caso de García Luna, hay como 50 casos iguales o peores en Morena. La cantidad de corrupción es brutal con Morena. ¿Y qué es lo que dice Claudia Sheinbaum? Que ya no somos este gobierno de Morena como los de antes. No, no son como los, son 1000 veces peores. Los otros, en comparación con Morena, eran partidos sin corrupción, algunos casos. Porque en Morena todo es corrupción. Pero la delincuencia para Morena es normal. Es más, Obrador aliado de los delincuentes y Morena les conviene. Y cuando les demuestran corrupción, ¿qué dicen? Lo vamos a investigar. O no es cierto. O es una campaña de la derecha para afectarnos. Ahora que los maestros de la CENTE están protestando hacen peticiones para el gobierno, algún endemoniado, descerebrado, maligno, hipócrita, loco, dijo que era una campaña de la derecha. Cuando ese grupo de la CENTE, con C, es el grupo que más atacó al gobierno de Peña Nieto. Y que el gobierno de Peña Nieto y la reforma educativa de Peña Nieto estaban mejorando todo, había quitado a todo ese charrismo sindical que perjudicaba a México. ¿Y qué hizo Obrador? Los agarró a favor, los usó a los de la CENTE con C para ganar, para robarse la presidencia en el 2018. A todo ese grupo de rijosos los agarró. ¿Y por qué ahora los de la CENTE vuelven a protestar? Ahora ya son de la derecha. Cuando de hecho todas sus manifestaciones son de la izquierda, que acabar con el capitalismo, o sea, a favor del charrismo sindical, todo. Y ahora ya el discurso de Claudia Sheinbaum, como una maldita loca desgraciada, dice que son campañas de la derecha. Y no tiene nada que ver la derecha. Si son grupos de rebeldía de izquierda. ¿Pero por qué se rebelan contra el gobierno? Porque el gobierno nada más los engaña. Y dice, hay que hacer una mesa de discusión. Y llevan 7 años con mesas de discusión. Ahora, ¿qué va a pasar en la reforma al Poder Judicial? Ya se descubrió que no es una farsa nada más. Es la imposición final y total de la tiranía. Ya no es ni dictadura, es tiranía, en la cual Morena destruye la democracia, destruye la República Federal e impone ya una narcodictadura asesina, porque Obrador es el mayor asesino de México por todos los índices.
una narcodilera asesina corrupta, delincuente, donde la delincuencia de diario ya la gente no la ve mal, donde una narcodictadura que idiotizó al pueblo. Yo oigo a familiares diciendo, es que los jueces eran corruptos. A ver, los jueces que había, a comparación de lo que está proponiendo Morena, no eran corruptos. Como digo, habría algunos casos que Morena se dedicaba a andar rastreando algún delito para sacarlo. ¿Cómo va a mejorar el Poder Judicial si ya no va a haber autonomía del Poder Judicial en una república? ¿Por qué no va a haber autonomía? Porque nada tiene que ver el Poder Judicial con votaciones del pueblo. Las votaciones del pueblo son para elegir al Poder Ejecutivo o al Legislativo, pero no al Poder Judicial. El Poder Judicial no se puede regir por las votaciones de un albañil, con todo respeto a mi amigo albañil, que vote a favor de un juez que no sabe nada de justicia, ese albañil. O una tamalera que respeto mucho, o un vendedor de tacos, no saben nada. ¿Cómo van a votar por un juez si no saben nada de justicia? No saben nada del Poder Judicial. Obviamente ese taquero, con todo respeto lo digo, lo aprecio, por ejemplo, va a votar ¿por quién? Por los que, para empezar, son puros de Morena, los futuros jueces o ministros, pero va a votar por aquel que le haya dicho, con los acordeones de maldita delincuencia que están sacando, va a votar porque le dicen ahí. Y al votar por eso, ¿saben qué va a pasar? Que cuando a ese taquero la tiranía, la dictadura tirana, ya es tiranía, de Morena y de Claudia Sheinbaum, porque es una tirana atea, diga, no, su negocio no cumple esto, expropieselo, quíteselo, y se lo van a quitar. Y no va a haber un juez, que defienda a ese ciudadano. ¿Cómo van a corregir los errores o la corrupción que dicen de jueces anteriores si los otros jueces, los que hay hasta hoy, antes de la votación de mañana ridícula y maligna, son elegidos por lo que se llama la meritocracia, por el mérito de escalafón al interior del Poder Judicial? Que hay algunos casos que hubo un juez que subió por X familiar o X, hay casos, pero en general el proceso es por la meritocracia. No puede ser por la votación de gente que no sabe. Claro, ya que gane un juez, una ministra, donde todo el pueblo idiotizado por Obrador y Morena votó por ellos. Entonces, en ese momento ya desapareció la justicia, porque ya no hay autonomía del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. A ver si me entienden los obradoristas idiotizados. La autonomía significa que un juez no va a hacerle el favor a uno del Poder Ejecutivo, ni gobernador, ni presidente, ni alcalde. Va a basarse en la ley. Pero si este juez fue elegido por la votación del pueblo, donde todos son morenistas, y le va a hacer el favor al gobierno de no hacerle caso a lo que le pide el ciudadano, que es una injusticia que el gobierno lo haya perjudicado. Porque este juez que llegó por una votación donde se metió la politiquería y la política en una cuestión jurídica, le va a pagar el favor al gobierno de Morena para darle la razón a Morena, y el ciudadano se va a fastidiar, se va a fregar. Esa reforma al Poder Judicial en ningún país se lleva a cabo. En Estados Unidos, en algunos estados, una cosa que no es lo mismo, que me dijo una familiar, es que en Estados Unidos se lleva. No, en Estados Unidos no se lleva eso. En algunos casos hay algo parecido. El único lugar donde se lleva una cosa así por votación es en Bolivia, donde es una porquería total la justicia, donde un tal Evo Morales es un dictador espantoso. El único lugar. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Es una ocurrencia de un psicópata endemoniado, destructor de México,
tirano que se llama López Obrador, por venganza, porque como el Poder Judicial no le autorizó ciertas arbitrariedades y cosas que quería López Obrador implantar, la Suprema Corte, basándose en lo que es la ley, no le autorizó algunas cosas. Ahora este loco, un loco que no le importa nada, le importa su enfermedad mental de él ganar a como dé lugar, López Obrador, lanzó una propuesta, una reforma al Poder Judicial para por venganza fastidiar al Poder Judicial, que no nada más era la Suprema Corte de Justicia. Más de 800 personas van a ser despedidas sin un criterio de legalidad. Es como correr a alguien nada más porque se le pega la gana a un loco enfermo mental, secundado por una bola de locos psicópatas tiránicos, porquerías humanas, todos los de Morena. Para eso va a querer, para eso. Y el muy endemoniado que va a estar en el infierno, Obrador, ha de estar sonriendo, ver cómo destruyó a México y cómo un pueblo de idiotizados lo apoyan y lo quieren, porque tiene el poder del demonio. López Obrador es el anticristo asesino. Obrador asesinó a su hermano cuando estaba en la adolescencia. Fue un pésimo estudiante, fue un corrupto trabajador antes de ser político, trabajando en lugares y cobraba en uno sin trabajar. Es un ladrón, saqueador y es de los más ricos del mundo. Es un tirano declarado mundialmente el tirano mundial 2022. Pero idiotizó a un pueblo, que el pueblo no le importa lo que la ONU, la OEA, la DEA estén persiguiendo ya a estos desgraciados de Morena, aliados a las bandas del crimen organizado, aliados a los dictadores. No les importa al pueblo idiotizado, porque Claudio Sheinbaum en su conferencia matutina, como lo hizo Obrador, diciendo que es un proceso democrático, que los que no quieren esa reforma al Poder Judicial son los de la oposición que quieren perjudicarlos al pueblo de México. Ya no dicen a Morena, al pueblo de México. Y con eso se consumó la peor desgracia de un país. Llegó Obrador y se dijo, es un peligro para México. Es un peligro endemoniado, no para México nada más, para la humanidad. Es la peor cosa que le pasó a la humanidad, que haya llegado un loco, porque es un loco, es un psicópata, López Obrador, que es el más conflictivo. Toda la vida se ha peleado con todos, con la iglesia, con la prensa, con la empresa, con los jueces, con todo el mundo se ha peleado, porque es un hombre que trae el mensaje del diablo, destruir, generar odio y destrucción, y al implantar finalmente su narcodictadura tiránica, dándole el golpe final a la democracia con una reforma al Poder Judicial, logra su objetivo. Se convierte en el peor tirano, el peor narcodictador de la historia del mundo, porque otros llegaron ya con una secuencia así, pero este Obrador sacó a un país que era República Federal Democrática, en progreso económico, en derechos, en libertades. Llegó a destruir eso con un lenguaje idiotizador, porque es el engendro del diablo. Obrador, diablo significa embaucador. Y no hay mayor embaucador en la historia de la humanidad que López Obrador, que destruyó a México siempre engañando con mentiras. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya nos fregamos. La gente no se da cuenta porque es un proceso gradual. La forma en que Obrador, porque trae el poder del diablo, sabe cómo hacerlo, sabe cómo destruir todo y tener apoyo de los idiotizados obradoristas. Entonces, este proceso al Poder Judicial es la mayor porquería que hay en la historia de la humanidad. Óiganlo bien, les voy a decir por qué. Primero, con puros fraudes electorales, Obrador y todo Morena se han robado todo, nunca han ganado nada legalmente, nunca. Obrador nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México porque no tenía los 5 años ni de residencia ni de ciudadanía para poder ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y con corrupción llegó, se convirtió en candidato y ganó más votos. Nunca fue jefe de gobierno legal, nunca fue presidente de México legal.
porque fue financiado por las bandas del crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada muchas veces. Ya está demostrado que Obrador iba a ver a la mamá del Chapo Guzmán, el mayor de los cárteles del crimen organizado, 8 veces a Badiraguato, a hacer tratos con la delincuencia. Porque además, todo lo que ha ganado Morena en estos 6 años y 7 ya, ha sido con un exceso de propaganda, con dinero del narco, con dinero del país, no de Morena. Para las elecciones del 2024 y también para las del Estado de México, para todo, era una excesiva propaganda de color guinda, cafezón, color caca en todo el país. Y no había propaganda de la oposición porque les habían quitado el presupuesto, reducido el presupuesto a los partidos. Y porque los siervos de la nación que contrató Obrador, que es que para ayudar al país, fue para ayudar a Morena, andaban haciendo propaganda por Morena. Eso no podía ser, porque además andaban amenazando a la gente que si no votaban por Morena les quitaban los programas sociales. Ya con eso ya no podía ganar Morena, ya era un fraude total. Y con eso se robaron la presidencia, porque no ganó Claudio Sheinbaum, ganó Xochitl Gálvez con el 51%. Los diputados senadores del PRI, PAN, PRD y MC ganaron la mayoría en el Congreso con el 52-53%. Y no solamente se robó Morena, PT y Verde la votación, fue un robo descarado. Además, después de tener, según esto, el 52% de la votación de PT, Morena y Verde, y el 46% según el robo que hizo Morena, la oposición 46%, PAN, PRI, PRD, MC. ¿Saben qué hicieron en lo de la asignación de los plurinominales? Pasaron del 52% al 75% de diputados y senadores de PT, Verde y Morena. Y a la oposición de PAN, PRI, PRD, MC, del 46 o 44% los bajaron al 25% por la repartición de plurinominales. Con ese 75% que ni siquiera en el Senado alcanzaban, les faltaban 3 votos. ¿Qué hicieron? Amenazaron a Yunes, que era del PAN, que nunca iba a votar por Morena, nunca lo hubiera hecho, era enemigo acérrimo de Obrador. ¿Pero qué le hicieron? Lo obligaron, lo compraron. ¿Qué hicieron? 2 del PRD fantoches, que no eran realmente del PRD, era una farsa, o sí eran, pero los compraron, los amenazaron, y otro monigote por ahí, hicieron que llegaran a la mayoría absoluta, ¿cómo le llaman?, calificada, robándose y presionando con ese 75%, robado descaradamente. Aprobaron una reforma apestosa y endemoniada que hizo López Obrador para destruir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque una vez Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando llegó Obrador no se paró. Desde ahí Obrador le dio un coraje tremendo, porque como es un endemoniado, decidió vengarse de Norma Piña, porque Norma Piña no le avaló en la Suprema Corte algunos casos de sus proyectos porque eran inconstitucionales, eran ilegales. Aunque sí le aprobó un montón de estupideces, porque el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, un maldito que de leyes no hizo nada, simplemente un arrastrado obradorista, influenció a los de la Suprema Corte para que le aprobaran toda la porquería que Obrador propuso. Bueno, con esa maldad, Obrador destruyó el Poder Judicial, haciendo que corran a más de 800 personas. ¿Con qué derecho? A ver si me entienden. Y ya una vez que aprobaron a la mala, con todas las trampas de enfermos mentales, desgraciados, apestosos, ladrones, asociados al crimen organizado, que les han demostrado una y otra vez su delincuencia a los morenistas, les han demostrado su corrupción espantosa, hicieron la aplicación de esta ley diabólica, de empoderar primero a los del crimen organizado y luego empoderar a los morenas dictadores, para que todo lo que pase nada más sea la voz de una dictadura tiránica, comunistoide, de Obrador, y que destruyan a México. Ya lo destruyeron. Ahora va a venir
la consecuencia. Pero el pueblo idiotizado que va a ir a votar para que esos jueces corruptos que demuestren con hechos cuántos casos hay, cuáles son. Nunca lo demostraron, agarrarán algún caso. La cantidad de corrupción que hubo en Morena fue espantosísima. Y ahora con estos jueces van a resolver eso de lo que critican. No lo van a resolver, lo van a multiplicar, pero a grados endemoniados. Amigos, ustedes al votar por Morena y votar ahora en la reforma al Poder Judicial, solitos se echaron la soga al cuello. Se van a fastidiar. Porque las pensiones se las van a quitar pronto. Porque Obrador, para comprar votos y robarse todos los cargos, Morena, endeudó al país brutalmente, destruyó la economía, le robó el dinero a todas las secretarías de Estado, ya no les puede robar más. Después le robó a los trabajadores sus afores, su Infonavit y todo. Al ISSSTE le están robando todo. Ahora, cuando llega el momento que ya llegó, que ya no van a tener dinero, les van a quitar las pensiones o las van a empezar a reducir. Y ya lo dijo Claudia Sheinbaum, van a empezar a reducir las pensiones. Para empezar la aumentaban 20%, la van a aumentar 5%, pues ya no la van a aumentar. Y van a empezar a quitar gente a las que les dan pensiones, porque ya no hay. Pero va a llegar el momento de que ya no va a haber pensiones para nadie. Pero no va a haber trabajo, no va a haber democracia, no va a haber instituciones. ¿Y saben qué? Vamos a estar peor que Venezuela. Vean algún documental de lo que pasó con Venezuela. Lo mismo está pasando con López Obrador. Pero López Obrador, además de seguir el mismo proceso de destruir a una democracia, a un país, es un enfermo mental, es un endemoniado, es un psicópata. No importa que sonría y que diga que quiere al pueblo. Eso lo hacen los psicópatas. Porque los psicópatas son, por ejemplo, los asesinos seriales de serie. Son personas que cuando la gente descubra que su vecino era el asesino serial que mató a 23 personas, la gente que lo conoce no lo cree. Ay no, si él es muy bueno, es de los más buenos de aquí, nos ayuda a barrer, nos saluda todos los días, muy amable, es muy respetuoso, él no es. Así son los psicópatas, como López Obrador, endemoniado, es destructor de todo. Y Obrador está feliz, siendo ya de los más ricos del mundo, haber destruido todo por venganza a una nación y ver cómo su función de anticristo se está cumpliendo. Si asesinó a su hermano, si se plagió su tesis, si era un corrupto trabajador que cobraba sin trabajar, si tenía una mujer y luego otra y acaba de tener un hijo con una mujer joven a la que le dio hueso político, que dice esa mujer que es hijo de Obrador, si fue declarado el tirano mundial, si se autoproclamó presidente de México en 2006 sin serlo, si toda la vida se la pasó ofendiendo a todo el mundo, sus conferencias matutinas fueron únicamente para sacar todo su veneno, agredir a todos los anteriores, a todos los que no son él, para meterse en conflicto con España, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Guatemala, Panamá, Canadá, Israel, Ucrania, la ONU, la OEA, Estados Unidos. Pues, ¿qué pueden esperar de un enfermo mental, de un aliado de dictadores, de un aliado de delincuentes? La reforma al Poder Judicial es la consumación de la misión del anticristo asesino, imponiendo una dictadura, una tiranía y la destrucción de todos por pura venganza, por puros caprichos de malvado endemoniado engendro del diablo López Obrador.